líquido que va o llega hasta la parte del duodeno y el 1, ¿no? Entonces, en ese caso, todo lo que está por encima, nosotros le decimos que es alto, y eso incluye, ¿no? Incluye la parte del duodeno, incluye la parte del estómago, y todo lo que está por debajo incluye como la excesiva baja. ¿No? La otra clasificación es de acuerdo a si es varicoso o no varicoso. Varicoso es mayoritariamente producido por cirrosis, por hipertensión portal, y no varicoso, que es la causa más frecuente, porque finalmente la causa más frecuente de hemorragias digestivas no son por hipertensión portal, son por úlceras, ¿no? Úlceras gástricas y úlceras duodenales. Entonces hay varias clasificaciones. Otra clasificación lo digo de acuerdo a la gravedad, ¿no? Es decir, si va de acuerdo a qué porcentaje de volumen ha perdido mi paciente, y la sospecha de alguna forma si está con qué grado de choque volumétrico puede haber, ¿no? Muy bien, entonces esto, por ejemplo, era la parte de clasificación, según lo que es el trace, ¿no? Y lo otro es esto, que es los puntos de o cómo nosotros clasificamos desde el punto de vista clínico, ¿no? Lo que nuestro paciente nos va a decir cuando llegue a la emergencia, la característica clínica si es una hemorragia digestiva alta o baja, ¿no? Es decir, mayoritariamente un paciente llega a emergencia y le dicen que ha vomitado sangre, ¿no? Eso se llama hematemesis, y eso probablemente nos incluye que es una hemorragia digestiva alta, ¿no? Lo otro es el vómito borráceo. ¿Qué es el vómito borráceo? Es cuando la sangre está digerida y finalmente el paciente tiene un vómito como si fuera, ¿no? Probablemente algunos de ustedes conocen sus papás, lo que es el café pasado, que es un concho en el café, ¿no? Es decir, negro, ¿no? Negruzco. Esa es la parte de lo que se llama vómito negro, también llamado melanemesis o más conocido como el vómito borráceo, ¿ya? Y las melenas, que son deposiciones con sangre de color negro, y que esto también puede ser manifestación de una hemorragia digestiva alta. Mayoritariamente es alta, pero claro, también puede ser baja, pero para eso te dicen que tiene que haber ciertas características, ¿no? Primero, para que haya melena tiene que haber más o menos entre 70 y 80 mililitros de sangrado. Segundo, que tiene que haber un tránsito intestinal enlentecido. Y cuarto, tercero, que sea. En estas características, una melena podría ser manifestación de una hemorragia digestiva. Lo otro es la hematopesia, que es la hematopesia de deposición con sangre de color rojo, ¿no? Que puede ir acompañado de coágulos o puede ir acompañado de heces, ¿no? O de posiciones, ¿no? Esto es una manifestación mayoritariamente de hemorragia digestiva baja, ¿no? Pero también puede ser una manifestación de hemorragia digestiva alta. Y más, cuando es manifestación de una hemorragia digestiva alta, ¿de qué nos habla? De mucha gravedad, porque finalmente lo que está haciendo el paciente es perder sangre del estómago y está saliendo, no tienes esa cantidad de sangre rojo rutilante por donde, por el ano, ¿no? Entonces el intestino tiene varios metros. Entonces, una hematopesia, cuando es manifestación de una hemorragia digestiva alta, habla de gravedad, ¿no? El retornaje, que es sangre roja aislada por el ano, generalmente, mayoritariamente, es la principal causa, son los problemas anorrectales, ¿no? Que mayoritariamente no involucran una gravedad o una alteración del estado inmunológico, ¿no? Entonces, esto ya lo habíamos dicho, ¿no? por la parte de clasificación según el ángulo de Trace, según los síntomas. Las hemorragias digestivas altas son más frecuentes en jóvenes, las bajas son más frecuentes en adultos mayores. ¿Por qué? Las dos causas principales de hemorragia digestiva baja son las diverticulitis, es decir, complicación, un divertículo que puede sangrar, y además también las angiodisplasias, ¿no? Y tanto las dos patologías son más frecuentes en personas por encima de los 50, 60, 70 años, ¿no? Por lo tanto es mucho más frecuente las hemorragias digestivas bajas en adultos mayores, ¿no? Por lo tanto, ¿no? A pesar que la hemorragia digestiva es más frecuente, son en jóvenes, la baja finalmente es en adultos mayores, ¿no? Generalmente los pacientes que tienen adultos mayores no solamente tienen el tema de la hemorragia, generalmente pueden tener otras patologías, ¿no? Son cardiópatas, pueden tomar aspirina, o toman analgésicos, o pueden tomar anticoagulantes, diferentes tipos de manifestaciones. Entonces, la parte de la etiología secundaria de hipertensión portal, que esto es de alguna forma, no es la causa más frecuente, pero es la causa más grave. Es decir, si ustedes le preguntan cuál es la principal causa de una hemorragia digestiva alta, cuál es la principal causa, o cuáles mueren más por la hemorragia digestiva alta, son los pacientes que tienen hipertensión portal, por lo tanto, los cirróticos, ¿no? ¿Vale? Representamos un 50% de los cirróticos, de los cuales un 30% presentará un episodio de resangrado. Es decir, lo otro importante en este caso es que estos pacientes pueden volver a resangrar, ¿no? En cuanto a lo secundario. Y lo cuanto a la secundaria a no hipertensión portal, decíamos que es lo más frecuente. Y las úlceras pépticas hay dos tipos, las úlceras gástricas y las úlceras duodenales. Las úlceras duodenales son las úlceras más frecuentes que las gástricas y mayoritariamente están asociadas a ¿qué? A Helicobacter pylori, ¿no? Que es la causa asociada.
¿no? Aumento disminución del pH gas, pH duodenal, ¿no? Porque finalmente lo usas en el duodeno, ¿no? Es un pH ácido. Y lo otro es la ubicación, ¿no? Que mayoritariamente es en la primera porción del duodeno, ¿no? Y las úlceras gástricas están más relacionadas con AINES y también con Helicobacter, ¿no? Pero un porcentaje, digamos, 60-40%. ¿Ah? De ahí tenemos el Myeloid Waste, que son los pacientes vomitadores, es decir, los alcohólicos, las gestantes del primer trimestre, ¿no? Hiperemesis gravídica, los bulímicos que se autoprovocan, ¿no? A una autoprovocación de los vómitos, ¿no? Entonces, en eso es importante lo que decíamos, ¿no? De diferenciar, ¿no? Que es hematemesis, que es melena, que es hematoquesis, que es rectorragia, ¿no? Que es la parte importante. Y lo otro es la repercusión hemodinámica, porque finalmente estos pacientes, ¿de qué se van a morir? De shock hipovolémico, ¿no? Si la causa de mortalidad de una hemorragia digestiva es el shock hipovolémico, ¿no? Lo otro que decíamos esto, que es otra forma de clasificar a las hemorragias digestivas, de acuerdo a la gravedad, a la sospecha clínica que yo tenga de más o menos 4 perdidos en mi paciente de sangre, ¿no? Hemorragia leve, hemorragia moderada, ¿no? Acá hay, ¿no? Es decir, una presión arterial sistólica con una frecuencia cardíaca menor de 100, en una hemorragia grave baja la presión arterial sistólica, aumenta la frecuencia cardíaca, y en una hemorragia masiva, ¿no? Hay mucho mayor caída de la presión arterial sistólica y hay mucho más hipertensión. Muy aparte que acá hay que haber alteración de otros órganos, por ejemplo, el paciente no orina, puede estar confuso, puede estar somnoliento, ¿no? Es decir, otras manifestaciones que estos puramente, ¿no? Que es esto, clase 4, que es lo que finalmente lo llamamos como el verdadero shock hipovolémico, cuando un paciente pierde aproximadamente más de 2 litros de sangre, ¿no? De los 5 litros. Esta es la parte de transfusión, ¿no? En general se recomienda transfundir a un paciente que esté en shock hipovolémico, tenemos que transfundirlo, ¿no? Si el paciente llega a la emergencia y está en shock hipovolémico, tenemos que transfundirlo, porque finalmente se está perdiendo sangre. Pero acuérdense, cuando yo pierdo sangre, no solamente pierdo lo que es el hematocrito, ¿no? El hematocrito, que finalmente es lo que yo voy a reponer dándole paquetes globulares, sino que también pierdo plaquetas y pierdo factores de la coagulación. Entonces, cuando yo tengo un shock hipovolémico, no solamente tengo que transfundir paquetes globulares, sino también plaquetas y plasma congelado, que tiene de alguna forma todos los factores de la coagulación dentro de él, ¿no? Entonces, lo otro importante es que cuando ya controlas la hemorragia, finalmente estos parámetros sí te sirven, ¿no? Es decir, ya controlaste la hemorragia, le haces una endoscopía al paciente, determinas que es una úlcera, le dices tratamiento y le haces un control a tu paciente, te sale que tiene una hemoglobina en 5, después de haber controlado, ¿no? Endoscópicamente el sangrado, tienes que transfundirlo. ¿Por qué? Porque lo ideal es tener la hemoglobina entre 7 y 9 y los cardiópatas entre 9 y 10. ¿Ya? Es decir, esa es la diferencia en cuanto a los criterios de transfusión, ¿no? Entonces, sospechamos una hemorragia digestiva. Lo primero que tengo que ver es la parte hemodinámica. ¿Qué hago? Le coloco 2 vías periféricas, ¿no? Si estoy en shock, 2 vías periféricas en venas grandes, en las venas antecubitales idealmente, con calibre, ¿no? Con vías de calibre corto y grueso, ¿no? Y lo otro es esto, que la endoscopía la tengo que tratar de hacer idealmente, lo que con el apoyo de los gastroenterólogos en las primeras 24 horas, ¿no? Estos son otros exámenes que se pueden pedir, ¿no? Y ese es el manejo adicional. Es decir, si yo tengo un paciente con una sospecha de una hemorragia no varicosa, muy aparte de la hidratación y analizo si necesita de alguna forma de transfusión, lo que tengo que darle es inhibidor de bomba de protones, ¿no? Es decir, lo que damos acá en Perú es el omeprazol, ¿no? Generalmente las ampolletas vienen de 40 miligramos, ahí dice muy bien, le das un bolo y da una perfusión de 8 miligramos por hora, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de dar esto? Es de alguna forma cuando tú tienes un pH muy ácido, los factores de la coagulación y las plaquetas no cumplen adecuadamente su función. Entonces, ¿qué haces tú? Le pones un pH más alcalino y finalmente vas a poder formar tanto el trombo primario como el trombo secundario en ese medio más alcalino, no tan ácido, y va a hacer que de alguna forma pueda controlarse la hemorragia. Y lo otro es la somatostatina, ¿no? Cuando vimos la parte de cirrosis, que decíamos que los pacientes cirróticos lo que tienen es aumento del óxido nítrico, son vasodilatados, ¿no? Tienden a tener hipotensión y tienden a tener vasodilatación espláncnica. Toda la parte intestinal está vasodilatada. Entonces, esta vasodilatación lo que hace es que aumente el flujo a la vena porta, y esto que va a hacer que aumente el gradiente porta. Aumenta el gradiente porta, ¿qué pasa? Se forman las varices, y que además que estas varices pueden romperse, ¿no? Entonces, lo que yo hago como parte del tratamiento de una hemorragia digestiva
varicial, lo que hago es ponerle un medicamento que te produzca una vasoconstricción esplánica. ¿Cuál es lo que utilizamos acá en el Perú? El octreotide, ¿no? Claro, puede ser tomatostatina, temipressina, pero eso no lo utilizamos mucho en el Perú. Acá utilizamos mucho el octreotide, ¿no? Ahí está la función, es que el octreotide es un análogo de la somatostatina. Análogo significa que actúa de la misma forma, ¿no? Lo otro es que con el tiempo, chicos, esto es indicaciones de tratamiento quirúrgico, ¿no? Ha cambiado, porque ahora, antes de pensar en cirugía, ¿no? El tratamiento pilar, digamos, es el manejo, ¿no? Inicial de la parte de hidratación con cloruro de sodio, las transfusiones, inhibidor de entrada de protones, ¿no? Octreotide. Y lo segundo, si es que yo no controlo, ¿no? Es de alguna forma hago una endoscopía, la endoscopía me sirve para el diagnóstico y la parte terapéutica, y finalmente la mayoría de hemorragias digestivas se pueden controlar endoscópicamente. Pero imagínense que el paciente recidiva, ¿no? Es decir, le haces una endoscopía y vuelve a tener sangrado, tienes la oportunidad de hacerle otra endoscopía terapéutica. Si a la tercera vez sigue sangrando, lo que te queda es hacerle la embolización. ¿Qué significa eso? Con el radiólogo intervencionista lo que es una arteriografía abdominal y ves exactamente qué arteria está sangrando. Generalmente, cuando es duodeno, ¿no? O cuando sospechamos duodeno, es una úlcera duodenal, es la gastroduodenal, y cuando es una úlcera o gástrica, mayoritariamente es la gástrica izquierda. Entonces esas son las arterias que de alguna forma se tenían que embolizar a la sospecha clínica, ¿no? Y la tercera parte es esto, lo que antiguamente era como la segunda parte, que es el control quirúrgico, ¿no? Es decir, hacer una gastrectomía, una duodenectomía, que ya no es, como digo, la del tratamiento, ¿no? Entonces, lo primero que es endoscopía y embolización. Si no mejora después con el tratamiento, el fracaso de esto, finalmente se piensa en tratamiento quirúrgico, ¿ya? Esto también lo hicimos hace un ratito, divertículo, ejemplo de displasia, son las dos principales causas de hemorragias digestivas bajas, y acá se cambia, ¿no? Porque finalmente en emergencia, si llega un paciente de emergencia y viene por una hemorragia, sospecha una hemorragia digestiva baja, va a ser bastante difícil hacer una colonoscopía porque el paciente no está preparado. ¿Qué hacemos en este caso? De frente una arteriografía para ver dónde está el sangrado y finalmente hacer una embolización, ¿no? Entonces, en la parte de emergencia es un poquito más difícil hacer una colonoscopía por el tema de la preparación que no tiene nuestro paciente, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que estábamos viendo, exactamente la parte de evaluación, chicos. Muy bien, entonces eso es lo que va a venir para la evaluación. Esta es la parte de los cuadros clínicos. Ok. Entonces, la primera clase es hemorragias digestivas, que se va a utilizar para el examen. Acá tienen una clase adicional para que puedan revisarla. Ok. En cuanto a la insuficiencia hepática, chicos, en insuficiencia hepática vimos nosotros la parte crónica. Lo que nos va a interesar ahora en esta parte es la parte aguda. Entonces, ¿qué significa la parte aguda? Es que una anoxa, ¿no? Finalmente a un hígado sano lo lesiona y lo lleva hasta que esté insuficiente. Acuérdense, nuestro hígado, para que esté insuficiente, tiene que perder más del 80% de su funcionalidad, ¿no? El hígado es un órgano regenerativo y que tiene mucha funcionalidad, a pesar de estar muy lesionado, vamos a decir, puede tener esta funcionalidad. Entonces, generalmente, la principal causa a nivel mundial y más en países en vías de desarrollo de insuficiencia hepáticas agudas, ¿cuáles son los virus, no? Mayoritariamente el virus A y el virus B. Pero en países desarrollados, ¿no? Porque la mayoría de pacientes están vacunados, ¿no? No es la principal causa, ¿cuál es? Medicamentos. ¿Cuál es el principal medicamento? El paracetamol, ¿no? El paracetamol es muy hepatotóxico. ¿Cuál es la ventaja? Que los virus en general no tienen un antídoto, también la clasificación por paracetamol, ¿sí? ¿Cuál es la N-acetylcisteína, ¿no? Es decir, es un antídoto que utilizamos para reponer de alguna forma, ¿no? El glutatión, ¿no? Que es lo que finalmente hace que el paracetamol, cuando lesiona el hígado, hace que disminuya el glutatión, y finalmente la acetylcisteína, que hace que el glutatión mejore y finalmente el paciente pueda mejorar del tema de la insuficiencia hepática. No, si nosotros vemos muchas de estas manifestaciones, por ejemplo, la esplenomegalia, las varices, la hipertensión portal, la citis, son manifestaciones de ¿qué? De hepatopatías crónicas, ¿no? Cirróticos. Entonces, en un paciente agudo, mayoritariamente, ¿qué voy a ver? Es dos puntos, ¿no? Uno, que es la ictericia, y dos, trastornos de la coagulación, ¿no? Porque acuérdense que la parte de nuestro hígado generalmente lo que hace es producir o produce la formación de todos los factores de la coagulación, excepto dos que son el calcio y el factor tisular, ¿no? Entonces, por lo tanto, si falla nuestro hígado, ¿qué va a pasar con los factores de la coagulación? Van a disminuir. Y los factores de coagulación tienen tiempos de vida de ¿qué? De horas, días, ¿no? De horas o días. Por lo tanto, cuando yo tengo una alteración en mi hígado, lo primero que se va a elevar, ¿qué es? El TP.
el TP y el INR, ¿no? Se van a prolongar, ¿por qué? Porque finalmente los factores de la coagulación dependen de la producción del hígado, ¿no? En cambio, la albúmina no, la albúmina tiene un tiempo de vida media de ¿cuánto? De 21 días más o menos. Entonces, ¿qué hace esto? Que no sea un buen valor para ver agudeza, ¿ya? Lo otro es que cuando falla el hígado, finalmente van a haber alteraciones en tres órganos importantes. Uno, ¿cuál es? La parte neurológica, ¿no? ¿Qué pasa? El hígado es importante para metabolizar el amonio a urea. Entonces, falla de alguna forma el amonio, la conversión de amonio a urea, como se llama el ciclo de la urea, y finalmente este amonio va a pasar la barrera hematocefálica, va a producir edema astrocitario, que va a producir encefalopatía hepática, ¿no? Entonces, la encefalopatía hepática es lo más característico en esos casos, ¿no? Pero acá decíamos que lo que generalmente nos ayuda a hacer un diagnóstico precoz es el tema de coagulopatía, ¿no? El TP y el INR, ¿ya? Hay varias clasificaciones para yo definir la parte de una insuficiencia hepática aguda. Lo primero que decíamos, inicio agudo de enfermedad hepática con coagulopatía, desarrollo de encefalopatía hepática en las primeras 8 semanas de la enfermedad, ausencia de datos previos de enfermedad hepática, ¿no? Esto es la insuficiencia hepática aguda. Otra clasificación es de Bernau, que nos habla de fulminanti, que nos dice presente al menos, encefalopatía se presenta al menos 2 semanas después de la ictericia, encefalopatía 2 a 3 semanas después de la aparición de la ictericia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de esto? Si ustedes se dan cuenta, es la encefalopatía. ¿Sí? Finalmente, ¿qué es lo que marca la gravedad de la insuficiencia hepática aguda? Es la aparición o no de encefalopatía, ¿no? Y por último, lo mismo en Pitt College, ¿no? Que es una clasificación más del Reino Unido. Y acá tenemos la parte de hiperaguda, ¿no? 7 días después de la ictericia, es decir, la aparición de encefalopatía hepática. Aguda, ictericia procede 28 días a la encefalopatía, y subaguda, la lleva a los 3 meses para la aparición de encefalopatía. Entonces, lo que marca de alguna forma en esos casos es la encefalopatía. Entonces, las virus de hepatitis son la principal causa y constituyen el 70%. Les decíamos fármacos, ¿no? Y de ahí hay otros tipos de causas, ¿no? Pero si quisiéramos agrupar como 2 causas más importantes, son las virales y las tóxicas por fármacos, ¿no? Entonces, finalmente, este efecto, ¿no? Viral agudo, que es por tema inmunológico, o lo que decíamos, ¿no? La parte del paracetamol, que es de alguna forma por pérdida de los antioxidantes naturales del hígado, finalmente va a producir lo que estábamos explicando hace un ratito, ¿no? Las alteraciones o fallas, ¿no? Finalmente, ¿qué sucede en el riñón? Como el paciente está vasodilatado, ¿qué hace el riñón? Hace vasoconstricción para tratar de compensar. Pero esta vasoconstricción finalmente, ¿qué hace? Que disminuye la perfusión del riñón. Y esto que lleva a una complicación, que se llama síndrome hepatorenal, ¿no? Entonces, es una de las complicaciones asociadas. Las coagulopatías, ¿ya explicamos por qué? Pues, finalmente las coagulopatías es por el tema de la producción de factores de la coagulación que son netamente producidos en el hígado. La hipoglicemia, ¿por qué? Porque nuestro hígado es nuestra reserva de glucógeno, ¿no? Y la encefalopatía y edema cerebral, que ya lo dijimos por el edema de la estrocito, ¿no? Entonces, la falla renal finalmente nos va a llevar a un deterioro, ¿no? Que finalmente es la parte de la síndrome hepatorenal, que lo vamos a ver al final. La coagulopatía asociado más que todo a la vitamina K o factores de coagulación de vitamina K, por eso que el TP y el INR, que evalúan de alguna forma esta vía de la coagulación, la vía extrínseca, finalmente es la que nos va a tener, ¿no? La hipoglicemia, que también lo explicamos, que por el tema de nuestras reservas, ¿no? de glucosa que se encuentran en nuestro hígado, ¿no? Y la encefalopatía y el edema, que finalmente esto va a llevar a lo que conocemos como la parte de encefalopatía hepática, ¿no? Y edema cerebral. La encefalopatía hepática es un síndrome neuropsiquiátrico, ¿no? Reversible o progresivo, caracterizado por alteraciones de la conciencia y la conducta, y que finalmente se puede llevar en hepatopatías agudas o crónicas, ¿no? Recordemos que en este caso nos interesan las hepatopatías agudas. Entonces, finalmente, el amonio, ¿no? Pasa directamente porque el hígado no funciona bien. Este amonio lo que va a producir acá está, ¿no? Para producir, este amonio se va a convertir en glutamato, ¿no? El glutamato lo que va a hacer, va a inflamar a los astrocitos y el glutamato lo que hace es jalar agua, ¿no? Entonces, todo esto finalmente lo que va a producir acá está, ¿no? Edema astrocítico y todos los relacionados a la alteración neurológica asociado al aumento del amonio, del glutamato y del edema astrocitario, que explican la fisiopatología de estos cuadros, ¿no? Muy bien, entonces estas son las partes de las manifestaciones, ¿no? Esta es la forma de evaluarlo. Podemos evaluar lo que es el flapping, ¿no? Que es la parte evaluativa. Y tenemos esta clasificación, ¿no? Que son la clasificación del Congreso Mundial de Gastroenterología, ¿no? Que lo clasifican en A, B y C, ¿no? Y la que nos interesa en insuficiencia hepática es la tipo A, ¿no? Porque es la que se produce en encefalopatía asociada a falla hepática aguda, y la B y la C más que todo son para cirrosis por parte de ¿no?
Y esta clasificación es tanto para aguda como crónica, que es la clasificación del West-Haven, que es la que más se utiliza, para clasificar finalmente si hay, ¿no? Acá hay alteración del comportamiento, puede haber alteración de sueño, acá letargia, somnolencia, ¿no? Acá puede haber somnolencia, estupor y acá coma, ¿no? Que son las características más importantes de uno. Estas son las descompensaciones, pero esto entendamos que más que todo para el tema crónico, y la parte de agudo, tanto agudo y crónico, podemos buscar la lactulosa que es un disacárido no absorbible, va por el intestino, lo que hace es jalar agua, ¿no? Y por un tema osmótico finalmente va a producir deposiciones o aumento de las deposiciones o aumento catártico de las deposiciones, que es el término exacto. Y lo otro que produce es alteraciones en el pH luminal. ¿Por qué? Porque finalmente la parte explicativa de la hiperamonemia son las bacterias que se encuentran en el intestino. Normalmente cuando nosotros consumimos proteínas, ¿no? El metabolismo, convertirlo en aminoácidos, ¿no? Finalmente van a hacer que se produzca amonio, pero muy importante para la producción de este amonio son las bacterias intestinales, ¿no? Que normalmente se encuentran en el intestino. Entonces esa lactulosa también ayuda un poco a regular o a controlar esta proliferación bacteriana, y por lo tanto disminuye el pH, y este pH alterado finalmente hace que haya menos proliferación. No, también entender que estos pacientes, ¿no? Como decíamos, si la proteína está implicada en la fisiopatología, ¿qué hacemos? También restringir proteínas, más que todo proteínas, ¿qué tipo de comidas? De carnes rojas, ¿no? Porque finalmente son las que tienen mayor cantidad de proteínas per se, ¿no? Antibióticos, eso en este caso lo que decíamos, encefalopatía hepática, flora bacteriana intestinal, la neomicina, aminoglucósidos, y también podemos utilizar en este caso, ¿no? La rifaximina, ¿no? Que es un tipo de antibiótico que solamente tiene un efecto luminal, ¿no? Y ese es el síndrome hepatorrenal, hasta toda la explicación que hemos dado. Hay dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2, ¿no? El tipo 1 es el más grave, ¿no? Es el que finalmente va a llevar a complicaciones mayores en estos pacientes, y el tipo 2 es el que tiene de alguna forma una evolución mucho más. Bueno, chicos, entonces acá nos interesa la parte aguda, ¿ya? Insuficiencia hepática aguda. Ok, vamos por la parte de pancreatitis. En pancreatitis es bastante complicado, en pancreatitis, chicos, primero la explicación inicial. No, para yo ser sospecha de diagnóstico de pancreatitis, lo que tengo que tener son criterios, ¿no? Es decir, los criterios de pancreatitis son 3. Para yo decir que el paciente tiene pancreatitis, tiene que tener de estos 3 criterios, mínimo tiene que tener 2, ¿no? ¿Cuáles son? Dolor abdominal característico, es decir, no es cualquier dolor, es un dolor epigástrico irradiado en faja, de una intensidad, ¿no? Una intensidad de 10 de 10, asociado a vómitos, ¿no? Y lo otro, sí, es un dolor bastante intenso, tanto así que calma como opioides, ¿no? Es decir, es un dolor bastante intenso. Y de ahí, lo otro característico es que se van a elevar las enzimas que son producidas en el páncreas, que son la amilasa y la lipasa, ¿no? Elevación por 3 veces su valor normal. Prácticamente, si yo tengo estos dos valores, clínica de pancreatitis más elevación de la amilasa y la lipasa, prácticamente lo que hago yo es diagnosticar una pancreatitis. En algunos casos raros, lógico, un paciente puede llegar sin dolor abdominal. ¿Por qué? Porque tal vez llega en shock, es una de las complicaciones. Llega en shock y no sabe cuál es la causa del shock, finalmente es una pancreatitis severa. Entonces, en ese caso puede ser una causa de shock, una pancreatitis, ¿no? Una pancreatitis grave. ¿Y ese PTC? Claro, en ese caso, si yo no cumplo el criterio, tal vez pido amilasa y lipasa, y las amilasa y lipasa me salen altas, ahí sí habría que pedir una tomografía para poder confirmar, porque ¿qué digo? De los 3 yo mínimo necesito 2 para poder hacer el diagnóstico, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo voy a determinar la gravedad de una pancreatitis? Son con scores, ¿no? Es decir, con scores. Entonces, hay diferentes scores, que eso de alguna forma es lo que vamos a determinar, ¿no? Entonces, la pancreatitis mayoritariamente, ¿no? Es más frecuente en mujeres, la biliar, más frecuente en hombres de alcohólica. ¿Por qué? Porque son las 2 causas más importantes. Entonces, ¿qué va a llevar finalmente a la gravedad de la pancreatitis? Cuando hay mayor inflamación, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que lleva a la gravedad de la pancreatitis? La inflamación. Porque esta liberación que ven ustedes acá, que son todos las interleuquinas, los factores de la coagulación, o factores de agregación planetaria y interleuquinas, lo que van a hacer es dañar la parte del endotelio, ¿no? Por ejemplo, daña el endotelio pulmonar y que va a producir, o el alveolar que va a producir un síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿no? Daña de alguna forma el endotelio que puede producir procoagulación o que haya vasodilatación. Por lo tanto, eso se comporta como si fuera un CIRS. Lo que cuando hablamos de sepsis y shock séptico que decíamos, del famoso CIRS, esto se comporta como un CIRS, ¿no? Y lo otro, por ejemplo, que va a producir vasodilatación. Entonces, ¿qué pasa si hay vasodilatación? El riñón se hipoperfunde menos, es decir, se perfunde menos, y va a haber una
injuria renal aguda, ¿no? Aquí, que finalmente va a producir una afección renal. Entonces, ¿qué marca la gravedad de la pancreatitis? Ya estamos explicando, cuando afectan a diferentes órganos y sistemas, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, toda la explicación acá. Biliar alcohólica son las dos principales causas, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Y acá tenemos, por ejemplo, la característica, ¿no? Estos son el signo de Cullen y el Ray-Turner. Hay una clasificación también que se llama clasificación de Atlanta, las pancreatitis se la clasifican en dos tipos, ¿no? La edematosa, que digamos es generalmente, como ustedes dirán, edematosa, que es hay edema pancreático, es la pancreatitis leve, y la severa es cuando el páncreas, que hacen estas enzimas pancreáticas y estas interleuquinas que hacen, la lesionan, la necrosan y hacen que se produzca la hemorragia, ¿no? Entonces, esta parte necrohemorrágica es la parte grave. ¿Y qué vamos a tener? El signo de Cullen y el signo de Ray-Turner, que son característicamente por pancreatitis necrohemorrágica, ¿no? ¿Cómo ha llegado a esto? Por alguna forma, por los ligamentos intraabdominales, que la parte de la sangre va a llegar hasta estas partes y finalmente va a producir tanto el signo de Cullen como Ray-Turner, que son signos de ¿qué? De gravedad, ¿no? Si yo veo un paciente que tiene estos signos, digo es una pancreatitis grave, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos? Complicaciones, acá están, ¿no? Todo lo que hemos explicado, de todas las complicaciones o afectación de la pancreatitis a otros órganos, ¿no? Porque finalmente, ¿qué va a necesitar un paciente que tiene un síndrome de dificultad respiratoria aguda? Ventilación mecánica, ¿no? ¿Qué va a necesitar un paciente que tiene una injuria renal aguda? Puede necesitar diálisis. ¿Qué va a necesitar un paciente que tiene una vasodilatación sistémica? Vasopresores. Finalmente, ¿dónde manejamos esto? En la UCI, ¿no? Entonces, esa es un poquito la explicación. Las dos enzimas que utilizamos más para el diagnóstico son la amilasa y lipasa, entendiendo que la lipasa mayoritariamente es producida prácticamente solo en el páncreas, en cambio la amilasa hay otros lugares donde se puede producir. ¿Cuáles son? Saliva, ovario y páncreas, ¿no? Por lo tanto, la lipasa, digamos que tiene mayor sensibilidad y especificidad diagnóstica en comparación con la amilasa, ¿ah? Otros marcadores que podemos utilizar son restantes de fase aguda, el PCR, ¿no? Que puede elevarse también en valores de pancreatitis severa. Y lo otro es la parte tomográfica, que decíamos que esto no es lo primero es la clínica más la amilasa y la lipasa. Pero ¿qué pasa? Cuando un paciente está haciendo una disfunción de órganos, lo que yo debo de pensar es que probablemente también está haciendo alguna manifestación de complicaciones donde en el páncreas, que es acá, ¿no? Finalmente, ¿qué es esto? Esto es el páncreas está necrótico, le cayó de una colección, ¿no? Son colecciones, necrosis pancreática, colecciones, que marcan la gravedad de la pancreatitis también estas. Mientras más necrosis o más colecciones haya de alguna forma intraabdominales secundarias a la pancreatitis, finalmente hablamos de la gravedad, ¿no? Generalmente la ecografía es el primer examen que realizamos para poder de alguna forma analizar la parte de la vía biliar, porque es la principal causa de pancreatitis a nivel mundial, es etiología biliar, ¿no? Entonces, esto es de alguna forma el pronóstico, ¿no? ¿Qué voy a utilizar yo? Diferentes escalas, ¿no? Ransom, PCR, Apache, LISAT, Baltasar. Pero acá no está, pero lo que más utilizamos en la parte práctica es la clasificación de Marcha, ¿no? Marcha le evalúa tres cosas: evalúa la parte pulmonar, la parte hemodinámica, ¿no? La parte pulmonar como con el PAFI, ¿no? Ustedes lo han visto en neumología, ¿no? El PAFI menores de 200 hablan de gravedad, ¿no? La parte hemodinámica, si el paciente es tipo tenso, necesita vasopresores, y la parte renal, viendo la parte de la creatinina y la diuresis, ¿no? Que son las evaluaciones, ¿no? Entonces, esto por ejemplo son los criterios de Ransom, que cada vez se utilizan menos, ¿no? Cada vez se utilizan menos, pero igual se siguen preguntando las diferentes evaluaciones, por lo tanto es importante conocer los parámetros que se evalúan, que son edad, leucocitosis, glicemia, ¿no? DHL sérica y la TGO, ¿no? O ACT. Apache, ¿no? Apache es mucho más difícil porque en el Apache que hay evaluación de múltiples parámetros, ¿no? Múltiples parámetros, tanto clínicos como laboratoriales, y finalmente si el paciente tiene más de 8 puntos, ¿qué digo yo? Que tiene una pancreatitis severa, ¿ah? Otra escala es la VISAT tiene 5 parámetros, perdón, es muy fácil, ¿no? Urea creatinina, ¿no? Nosotros no utilizamos el BUN, utilizamos la urea, ¿no? La urea encima de 40, alteración del estado mental, VISAT, CIRS, ¿no? Edad, ¿no? La edad y la derrame pleural, ¿no? Si yo tengo más de 3 de estos, ¿qué digo? Que es un cuadro de pancreatitis severa, ¿ya? Y estos son los criterios tomográficos. Los criterios tomográficos los evaluamos de 2 puntos. ¿Cuáles son estos? Baltasar, que es esto, ¿no? Que calificamos en A, B, C, D, y esto nos da un puntaje de acuerdo a la gravedad, ¿no? Si es pancreadematoso, inflamación peripancreática, 1 o 2 colecciones, y el porcentaje de necrosis, ¿no? Cuando yo junto estos dos, ¿qué nombre tiene? Ya no se llama Baltasar o necrosis, se llama índice de severidad tomográfica.
¿no? Entonces, finalmente, cuando yo tengo más de 7 puntos en esto, ¿de qué hablo? Que es una pancreatitis severa. ¿Ya? ¿No? Entonces, lo que decíamos, lo que decíamos, ¿cuál me va a llevar a qué? A hablar de gravedad es esto, ¿no? La falla de órganos, las lesiones que puedo ver yo de alguna forma en una tomografía y finalmente las escalas que me permiten a mí determinar la gravedad del cuadro, ¿no? Estas escalas que evalúan eso, las funciones orgánicas y la parte tomográfica que evalúa con las complicaciones. Muy bien, entonces lo mismo, ¿no? ¿Dónde manejamos las pancreatitis severas? A ver, de todas las pancreatitis, chicos, el 80% son leves, el 20% son severas. Es decir, la mayoría de pacientes que es tan fácil manejar la pancreatitis que le hago, NPO o hidrato, le pongo analgésicos y los hospitalizo, ¿no? Lo que puedo estar tratando de ver que esté estable, ¿no? En cambio, el 20% sí pueden hacer pancreatitis severas, esto es donde lo manejo en la UCI. Por acá necesito lo que vimos, ¿no? Tal vez necesito intubarlo, tal vez necesito hacerle diálisis, tal vez necesito darle vasopresores, ¿no? Es decir, necesito darle, tal vez poner una sonda para nutrirlo, es decir, diferentes, ¿no?, manejos que se le da a estos pacientes en asociación a pancreatitis severas, ¿no? Muy bien, esto es netamente la parte quirúrgica, que esto ya lo van a ver en la parte de ustedes de cirugía. Chicos, muy bien. Entonces, esta es la parte de pancreatitis. Ok, coma diabético asistencial, sí, la UCI no se suele llamar así, sino crisis hiperglicémicas, pero todavía mientras esté así no lo puedo cambiar. Ok, entonces, las 3 complicaciones, chicos, asociadas a la diabetes, ¿no?, mayoritariamente son 3. 2 hiperglicemiantes, que son el estado hiperocular y la acidosis diabética, y uno que es hipoglicemiante, que puso su nombre hipoglicemia, ¿no? Entonces, de la cetosis diabética, ustedes ven acá, es un niño. ¿Por qué? Porque mayoritariamente es una patología que se produce mayoritariamente en niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque está más asociado a la diabetes tipo 1, ¿no? Esa es la característica, pero también ya lo hemos visto cuando hemos hecho la teoría de endocrina, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente lo que explica esto es que no hay insulina, ¿no? Y la insulina finalmente lo que va a hacer es activar diferentes factores que vamos a ver, ¿no? Entonces, finalmente, el paciente con cetoacidosis, como dice su nombre, ¿qué va a tener? Aumento de cuerpos cetónicos, y estos cuerpos cetónicos que son ácidos, por lo tanto el paciente va a estar con manifestaciones de cetoacidosis, ¿no? Entonces, mayoritariamente, ¿qué descompensa a un paciente para hacer estas crisis hiperglicémicas? Son las infecciones, son la principal causa de descompensación. Pero puede haber otras, por ejemplo, causas, ¿no?, de patologías agudas, por ejemplo, una pancreatitis, ¿no?, un infarto de miocardio, medicamentos, por ejemplo, corticoides, ¿no? Que creo que lo más frecuente, ¿no? Sí. Tiazidas, ¿no?, son otros medicamentos que pueden... Doctor, ¿y en las infecciones hay alguna en particular? Cualquiera. Es decir, en realidad, por frecuencia, la mayoría de patologías son, 1, respiratorias, urinarias, dérmicas, ¿no?, en frecuencia. Entonces, es lo mismo en los diabéticos. Un paciente diabético que viene con una crisis hiperglicémica, siempre hay que tratar de buscar infecciones, porque a veces que son adultos mayores, entonces no tienen fiebre, a veces por ese el hallazgo, está con una alteración neurológica, la familia de otra época hace 3 días, no es el abuelito de siempre, ¿no? Y finalmente tiene una crisis, le tomas un hemoglucotés, te sale high, pues ahí va el diagnóstico. Ese es el. Muy bien, entonces, las características clínicas, hay algunas manifestaciones particulares de la cetosis diabética que son el dolor abdominal y vómitos. La otra, ¿cuál es? La respiración de Kussmaul, que es una respiración, ¿no?, es una polimnia, ¿no? Es decir, el paciente vamos a ver que va a tener taquipnia, ¿no?, pero tú le pones el pulsímetro y está saturando normal, porque no es una taquipnia. ¿Es profunda o superficial? Es profunda, ¿no? Profunda y rápida. Así es, se llama polimnia. Es que yo me acuerdo que usted preguntó eso en endocrino y decía profunda. Claro. Pues sí, profunda, claro, y rápida. Así es, pero que no desatura al paciente, ¿no? Es decir, el paciente va a estar con la frecuencia respiratoria en 30, pero tú le pones un pulsímetro, está normal, porque el aumento de la frecuencia respiratoria no es por hipoxemia, sino es por qué, por acidosis, ¿no? Trata de qué, de eliminar, exactamente, de cómo eliminar más rápidamente, o cómo podemos nosotros eliminar más rápidamente los ácidos, es eliminando el CO2, porque el CO2 es un ácido. Entonces, ¿qué hago? El gotativo, ¿no? Y por último es el aliento afrutado o aliento a manzana. ¿Por qué? Porque la acetona puede de alguna forma eliminarse con la y puede eliminarse. Pero ¿y por qué se da dolor o por qué asemeja como dolor abdomen agudo? Porque el aumento de los ácidos produce el pH y por sí el pH lo que hace es que haya disminución de la perfusión de la mucosa. Como hay disminución de la perfusión de la mucosa, produce dolor. Claro, por isquemia.
no, pero por disminución del pH. Muy bien, entonces, esto es, finalmente, ¿qué sucede en la cetoacidosis al no haber insulina? No, se activan todo lo que son, todas las vías de producción de lo que son la parte de gluconeogénesis, ¿no? Y de la glucólisis, ¿no? Es decir, ¿qué significa esto? Convierto glucógeno en glucosa, ¿no? Y convierto proteínas y grasas en glucosa, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente las células que son importantes o necesitan glucosa, ¿cuáles son? Son el tejido muscular, el tejido hepático y el tejido graso. Entonces, estas células que van a sentir o van a sensar que no tienen glucosa. ¿Por qué? Porque no son dependientes de insulina para que la glucosa sea introducida a ellas. Entonces, ¿qué va a sentir nuestro cuerpo en estas células especialmente? Que no hay, de alguna forma, glucosa, ¿no? Entonces, se activa toda nuestra defensa, como si hubiera una hipoglicemia celular, para entenderlo, ¿no? De mejor forma. Y se elevan las hormonas contrarreguladoras, que son 4, ¿no? El glucagón, el glucagón, las catecolaminas, el cortisol y la hormona de crecimiento, ¿no? Y finalmente esto lo que va a producir es que aumente mayor cantidad de glucosa. Pero ¿qué pasa? La grasa, es decir, nuestra grasa, tiene dos formas de poder convertir energía. Uno, ¿cuál es? Por medio del glicerol, que el glicerol fácilmente va al hígado, se convierte en glucosa, y el otro son los ácidos grasos libres. Pero los ácidos grasos libres no pueden convertirse en glucosa, se pueden convertir en cuerpos cetónicos. Pero los cuerpos cetónicos también sirven de energía, pero ¿cuál es el problema? Que finalmente es esta producción de energía de los cuerpos cetónicos, ¿qué va a producir? Que finalmente el paciente esté acidótico, ¿no? Porque finalmente son ácidos, ¿no? Es decir, provoco energía sí, pero ¿a cuenta de qué? De que mi medio esté ácido, ¿no? Y eso finalmente es lo que va a producir todas estas características. ¿Y las catecolaminas cómo aumentan la glucosa? Simple. Imagínate tú que ahorita tienes a un león que te está persiguiendo. Ya tienes, imagínate. ¿No? Entonces, ¿cómo crees que van a estar tus catecolaminas en ese momento? ¿Qué hará por estrés se eleva el cortisol, las catecolaminas? ¿Por qué? Porque tú necesitas más glucosa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de las catecolaminas? Uno, que haya mayor entrada de glucosa a las células, al músculo. ¿Para qué? Para que finalmente tengas mayor cantidad de glucosa y más energía, ¿no? Esa es la traducción, ¿no? Finalmente, las catecolaminas por estrés o las hormonas del estrés, que son el cortisol y las catecolaminas, lo que van a hacer es que utilizan mayor cantidad de glucosa. ¿Y el factor de crecimiento? La hormona de crecimiento es una hormona hiperglicémica per se, porque para crecer tú necesitas glucosa. Es parte, las células para que tú crezcas necesitan glucosa. Si no tienen energía, ¿cómo van a crecer las células? Todo esto es importante. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué voy a tener? Glicemia, hiperglicemia, cuerpos cetónicos, el pH no disminuye porque hay ácidos, el bicarbonato está a menos 18 y el anión GAM, ¿no? El anión GAM, que es la suma entre los cationes y los aniones, y finalmente esta suma normalmente debería de ser 0, pero formalmente no es así, más o menos es entre 10 a 12. Entonces, cuando hay acidosis, ¿no? Cuando hay aumento de ácidos en nuestro cuerpo, no solamente por esta causa, sino porque, por ejemplo, yo me consumo 10 blister de aspirina o ácido salicílico, voy a tener una intoxicación por ácidos. O de alguna forma, si mi cuerpo produce muchos ácidos, cetoacidosis diabética, ácido láctico, ¿no? Doctor, ¿no era 280 creo que? 250. 250 300 es el valor. ¿No? Entonces, lo importante del tratamiento de la cetosis diabética, chicos, hay 4 parámetros. ¿Cuáles son? 1, la hidratación, porque estos pacientes que van a hacer se van a deshidratar. 2, insulina, que es el punto más importante, porque ¿qué le falta a la cetoacidosis diabética? Insulina, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la insulina, y ustedes lo han visto en nefrología, se da como tratamiento para la hipercalemia. ¿Por qué? Porque redistribuye el potasio. ¿Qué hace? Estimula la bomba sodio TPase, y lo que hace es mete potasio y saca sodio, ¿no? Ese es lo fisiológico. Entonces, eso es lo que sucede con la insulina. Entonces, ¿qué debo de eso? Yo de ver cómo está antes de darle insulina a un paciente, que es su potasio. Porque finalmente, si el potasio está en 1, imagínense, yo le pongo insulina, lo mato al paciente. ¿Estamos de acuerdo? Pero el pilar es la insulina. La insulina, porque es lo que le falta al paciente. Cetoacidosis que le falta insulina, ¿no? Claro, hay que hidratarlo, hay que ponerle insulina, hay que corregir el potasio si está bajo, ¿no? Y lo otro es corregir el pH. ¿Pero qué corrige el pH? El pH no lo corrige el bicarbonato. ¿Qué lo corrige? La insulina. Porque finalmente, ¿por qué se produjo la acidosis? Porque no hay insulina. por otras formas. Totalmente de acuerdo. Oye, la insulina es pilar del tratamiento de cetoacidosis, sí, pero antes de yo dar insulina a un paciente, que tengo que ver cómo está su
glucosa. Y el potasio, deberíamos ver que esté en qué rango para, o sea, ¿en 3.5 Sí. o un poco más? No, entre 3.3 a 5.3 es el valor ideal de potasio para yo poder darle insulina a un paciente. Pero Si está alto, también 3.3, puedo darle insulina. si está en 3.3 y lo doy insulina igual va a bajar y ya Claro, no está en el rango, entonces pero lo que es haces un poco más. en ese caso es a la infusión de dextrosa, que el cloruro que tú le estás poniendo le pones Infusión también de infusión de potasio. cloruro de potasio. Porque ahí te va a ayudar. Así es. El estado hiperglicémico y hiperosmótico acá es diferente. Este no frecuente en qué? En el diabético tipo 2. ¿Por qué? Porque fisiopatológicamente, ¿cuál es la diferencia? Que acá es el insulina. ¿Hay insulina o hay resistencia a la insulina? ¿No? Entonces, esa insulina, ¿qué hace? Bloquea la cetogénesis. ¿No? Entonces, pero ¿qué pasa? No bloquea las hormonas contrarreguladoras. ¿Qué va a producir característicamente eso? Como dice su nombre, hiperglicémico o hiperosmótico. Es decir, va a producir gran hiperglicemia y aumento de la osmolaridad. Porque ¿cuáles son los dos componentes más importantes de la osmolaridad de nuestro cuerpo? El sodio y la glucosa. ¿No? De la fórmula, 2 veces el sodio más glucosa sobre 18. ¿No? Lo mismo, factores precipitantes a causa de infecciones. Lo que hay que tener acá en cuenta es que este es un cuadro más grave. ¿Por qué más grave? Porque es diabético tipo 2. ¿No? El diabético tipo 2 que jala más enfermedades, ¿no? Tal vez es cardiópata, tal vez es nefrópata, ¿no? Tal vez tiene alguna patología asociada. Por lo tanto, ¿cuál tendrá mayor mortalidad? Estos. ¿No? Estos No es porque la glucosa también está más alta también. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿No? Es decir, el dato clínico importante es esto, ¿no? La diferenciación. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? El que tiene más elevado la glucosa es el estado hiperosmolar. Y al elevarse la glucosa, ¿qué pasa con la osmolaridad sérica? Aumenta por la fórmula. Por la fórmula. Entonces, esta osmolaridad, ¿qué va a hacer? Que la neurona se deshidrate, porque formalmente, entonces, ¿cuál es el primer ciclo? ¿Qué hace? El agua va al lugar donde hay mayor osmolaridad. Entonces la neurona se deshidrata, ¿no? Entonces, ¿qué va a traducir esto neurológicamente? Alteración neurológica, ¿no? Que puede somnolencia y estupor o coma. En cambio, en la cetoacidosis, el problema, ¿no? Ustedes se dan cuenta, el problema no es tanto neurológico. ¿Cuál es el principal problema? La acidosis, ¿no? La acidosis, ¿ya? Muy bien, acá está. Entonces, estos son los criterios, ¿no? La parte del estado hiperosmolar, glucosa alta, el pH y el bicarbonato están normales, no hay cetónicos, pero la osmolaridad es elevada. Entonces, ¿qué sucede? Como la glucosa está tan alta, normalmente nuestro riñón, ¿qué hace fisiológicamente? Lo que hace es, o tiene la capacidad en el túbulo contorneado proximal de reabsorber toda la glucosa filtrada. Pero ¿qué pasa? Cuando la glucosa está por encima de 180 o 200 ya no puede. Entonces, ¿qué va a tener mi paciente de glucosuria? Es lo mismo. Si por los túbulos renales le está pasando una solución osmóticamente alta, va a empezar a jalar agua y electrolitos. ¿Qué va a tener el paciente? Una diuresis osmótica. Y esta diuresis osmótica puede ser de tantos litros que lleva al paciente ¿a qué? A una deshidratación severa, ¿no? Entonces, lo característico más importante es glicemia alta, osmolaridad alta y deshidratación, ¿no? Por lo tanto, para el tratamiento del estado hiperosmolar, lógico, sí es importante la insulina, pero ¿qué será más importante? La hidratación, porque finalmente está más deshidratado que el paciente que tiene cetoacidosis. Y fisiopatológicamente también, porque la cetoacidosis, ¿qué le falta más? Insulina. En el estado hiperosmolar, ¿qué le falta más? Agua. Entonces, la hidratación es más profusa. ¿Ya? Entonces, la crioterapia lo que se le da inicialmente son soluciones al uno normal o cloruro de sodio 0.9% o la taurina, ¿no? Y si está en shock, ¿no? Se le da una buena cantidad de volumen, si no está en shock, finalmente lo que tenemos que ver es el sodio sérico para ver qué otra solución le podría dar en este caso, ¿no? Cuando la glucosa está menos de 250, ¿no? ¿Qué hago? Le tengo que colocar una solución, ¿no? Es decir, a la infusión de dextrosa, de cloruro de sodio le puedo añadir dextrosa o puedo darle dextrosa con 2 ampollas de hipersodio, que es lo mismo, es una conversión netamente. ¿No? ¿Para qué? Para evitar dos complicaciones. Una es hipolicemia, ¿no? Porque finalmente si bajo muy rápido la glucosa te puedo producir hipolicemia, y lo otro es al revés. Si la neurona estaba deshidratada, si yo hago que haya un cambio de osmolaridad rápidamente, que la osmolaridad acá baje rápidamente y la osmolaridad en la neurona sea mayor, ¿qué va a pasar? Va a ir el agua hacia la neurona y ¿qué le va a producir? Edema cerebral. Entonces, las principales complicaciones asociadas al manejo de estos cuadros, ¿cuáles son? La hipoglicemia, el edema cerebral y la hipocalemia, porque finalmente al dar insulina que puedo producir hipocalemia. Doctor, ¿cuánto debería ir bajando la glucosa cada cierto tiempo? 50-75 miligramos por hora. Por hora. No puedes bajarlo así. Si está en 600, no puedes, en una hora no vas a querer que esté en 200, ¿no? Porque ese cambio brusco de osmolaridad puede producir estas complicaciones, que son el edema cerebral.
Muy bien, estas son lo mismo. El potasio ya dijimos lo que tú preguntabas, ¿no? Por ejemplo, si el potasio está 5.2, es decir, está normal, es decir, está elevado, puedo utilizar tranquilamente la No, ahí insulina. dices menos de 5.2, por eso No, el acá. de decir... Si yo tengo más de 5.2, no administro potasio de valor potasio 6. Ah, ya. Y si le pongo insulina, y no le doy potasio. En cambio, si el potasio está bajo, no le puedo colocar insulina. ¿Qué hago? Subo el potasio y recién cuando está en 3.3 le coloco insulina. En cambio, si está en valor normal, ¿qué hago? A la hidratación de cloruro le coloco un potasio y voy controlando la glucosa, ¿no? Perdón, el potasio, ¿no? Cada hora o 2 horas. Esa es la traducción, ¿no? Entonces, potasio bajo, traducción, no insulina, ¿no? Potasio normal, a la hidratación le coloco un cloruro de sodio, le coloco un cloruro de potasio o un calio. Y si está elevado, netamente sin ningún temor puedo utilizar insulina. Es decir, mi insulina también la puedo utilizar en el paciente que tiene potasio normal. ¿Cuál es la diferencia? Que tengo que colocarle potasio, ¿no? En cambio, en un paciente que tiene potasio alto, no es necesario colocarle potasio, ¿no? Porque puedo elevarlo más. Eso es la parte importante. Doctor, y en un caso clínico, si tengo las 4 P de polidipsia, polifagia, probablemente ¿a qué paciente va a estar relacionado? ¿Uno con EHH o con CAD? Es que ahí depende de muchos datos, pues, ¿no? Por ejemplo, si te ponen un caso clínico, las características clínicas son los que priman a veces en los casos clínicos, ¿no? Si te dicen un paciente que tiene una glucosa en 900, ¿no? Ya vas a pensar en un estado hipermolar, ¿no? Y si te ponen aparte que está con una deshidratación severa y que está en estado de coma, estado hipermolar. Te ponen un paciente que te dicen que tiene una glucosa en 350, en 400, pero te dicen que tiene, ¿no? Que tiene una respiración, ¿no? Un aliento afrutado, o tiene náuseas, vómitos, ¿no? Es cetosis diabética, ¿no? Si te dicen un diabético tipo 2, estado hipermolar. Si un diabético tipo 1, cetosis diabética. Es decir, va a depender mucho de los datos adicionales que te pongan en el caso clínico. Es evidente, ¿no? Edad, tipo de diabetes, ¿no? Y clínica, ¿no? Y laboratorio, ¿no? Pero finalmente entendamos que si tengo una glucosa en 1000, no voy a pensar que sea primariamente una cetosis diabética, pensar en un estado hipermolar. Es que hace poco vimos un caso full code en simulación y el paciente tenía más de 600, pero todo lo demás era de cetoacidosis. Claro, pero puede haber lo que se llaman los estados mixtos, que es otro tipo de complicación. Es decir, un paciente puede tener las dos a la vez, es lo más raro. Un paciente puede tener, por ejemplo, una glucosa en 800 y aparte tiene un pH en 7.2, un bicarbonato en 12, tiene cuerpos cetónicos positivos y tiene anión GAP elevado. ¿Cómo se llama eso? Estado mixto, ¿no? Es decir, tiene cetoacidosis y tiene estado hipermolar. ¿Y esa prevalencia de tener esto? No, es más frecuente. No, es variable, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que sea puro, ¿no? Es decir, más cetoacidosis o más estado Ahora hipermolar. podría ser simplemente cetoacidosis, pero con una glucosa un poco más alta. No existe. No, porque finalmente habría que ver si cumple los criterios, ¿no? Si tu Todo lo demás osmolaridad, sí si tu cumple. osmolaridad está más de 320, No, ya se es puede menos colocar. de Ah, no, 320. ahí no, pues, si es menor de 320 y la glucosa de alguna forma está en, digamos, en 500, no, pues, porque finalmente para yo pensar en un estado hiperosmolar, generalmente la glucosa tiene que estar Digamos por que encima sea de 620 la 520. glucosa. 520. No, 620. Ya, Pero todo lo pero demás podría, criterios de pero habría que cetoacidosis calcular la son- osmolaridad. No, y es menor a 320 la osmolaridad. Ok, si el paciente está despierto, está lúcido Sí. y no tiene una deshidratación severa, puede ser una cetoacidosis. Pero si tiene alteración neurológica o te dicen deshidratación severa, o de alguna forma la osmolaridad está más de 320, ahí no. ¿No? Es decir, ahí varía, ¿no? El cuadro clínico. Ok, la otra complicación es la hipoglicemia. La hipoglicemia, chicos, mayoritariamente es una complicación de la diabetes, ¿no? La diabetes, generalmente utilizamos medicamentos hipoglicemiantes, por ejemplo la insulina. Los diabéticos tipo 1 utilizan insulina, son insulino dependientes. Algunos diabéticos tipo 2 utilizan también insulina, ¿no? Cuando se descompensa y o cuando a veces se les diagnostica la enfermedad o cuando la enfermedad ya es Muy avanzada. muy avanzada, en la que puedes utilizar también el tipo 2. Y lo otro que utilizan son medicamentos que son hipoglicemiantes, como la sulfonilurea, la glimetlamida, la imiperida, la glicacida, que lo que hacen estos medicamentos es aumentar la secreción de insulina, ¿no? Y finalmente pueden producir hipoglicemia, ¿no? Entonces, el punto de corte para hablar de hipoglicemia es valor 70. Este valor, ¿por qué es importante? ¿No? Porque finalmente nuestro cuerpo regula este valor. ¿Entiendes? Cuando la glucosa está en menos de 70, ¿qué hace nuestro cuerpo? Bloquea la secreción de insulina. Cuando está por encima de 70, ¿qué hace nuestro cuerpo?
hace que se secrete más insulina, ¿no? Es decir, eso es lo que sucede. Cuando la glucosa está más baja de 70, ¿qué hace? Se activan las hormonas contrarreguladoras. Entonces, nuestro cuerpo juega de acuerdo al valor de glucosa, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Por lo tanto, los síntomas mayoritariamente en un paciente que tiene hipolisemia van a ser síntomas de la esfera neurológica, ¿no? Neurovegetativos y neuroglucopénicos, que son la característica importante. Entonces, ¿qué sucede cuando un paciente tiene hipolisemia? Primero, se bloquea la secreción de insulina, ¿no? Se liberan las hormonas contrarreguladoras, y las hormonas contrarreguladoras que son catecolaminas y que hacen respuesta autonómica. Entonces, ¿cuál va a ser la primera manifestación clínica en un paciente que tiene hipolisemia? Va a ser los síntomas neurovegetativos: taquicardia, palpitaciones, sudoración, ¿no? Frialdad, ¿no? Que son las características importantes. ¿Por qué? Porque son los síntomas iniciales que se producen. Finalmente, después, si de alguna forma estas hormonas no pueden regular de alguna forma la glucosa, lo que se va a producir, ¿qué es? La neuroglucopenia, es decir, la disminución de la glucosa en la neurona. La neurona necesita, es su pilar para que funcione la neurona y la glucosa, ¿no? Pero ¿qué pasa finalmente si la glucosa no está, o la glucosa está baja? La neurona sufre. ¿Cuánto tiempo puede estar una neurona sin glucosa? 30 minutos. Si no, se muere la neurona. ¿Ya? Entonces, en cuanto a esto, decíamos que la insulina, ¿no? Pues el tema de insulina es uno de los temas más frecuentes, diabetes tipo 2 explicamos. Y lo otro es que la descompensación, ¿no? Entonces, insulina, sulfoniluria, dieta inadecuada, alcohol, que son las manifestaciones, ¿no? En clínica ya dijimos, los primeros síntomas son adrenérgicos, ¿no? Y los síntomas neuroglucopénicos son los secundarios, pero son los más graves, porque finalmente esta traducción de qué es, de la disminución de la glucosa en la neurona, ¿no? ¿De qué va a tener este paciente? Acá, confusión, mareos, convulsiones, ¿no? Es decir, cosas graves, ¿no? Es decir, el paciente si es que la glucosa sigue bajando. Entonces, esto de la diabetes, ¿qué pasa en la diabetes? La respuesta del glucagoso suele perder de los 5 años a la diabetes y diabéticos tipo 2 avanzada. La respuesta de epinefrina podría verse reducida o retrasada, reducción de los síntomas adrenérgicos. No, por lo tanto, a veces en los diabéticos, ¿qué sucede? A veces el paciente de frente hace síntomas neuroglucopénicos. ¿Por qué? Porque no tiene la respuesta normal adrenérgica que tuviera una persona que no tiene diabetes, ¿no? Esta es la clasificación. Mayoritariamente, la clasificación actual solo te dan 2 puntos, severa y leve, ¿no? Severa, que es aquel paciente que necesita generalmente, no valores, sino atención de otra persona, ¿no? Por ejemplo, si un paciente llega a la emergencia, yo le tomo un hemolupotés y me sale en 15 y está en estado de coma convulsionando, y es severa. ¿Por qué? Porque necesita que yo le ponga una vía y le coloque dextrosa para mejorarlo, ¿no? En cambio, ustedes también tienen un paciente diabético y los llaman, todos estoy preocupado porque he empezado desde la mañana a sentir palpitaciones, sudoración, me siento mal, ¿no? Y el paciente le dice, y me acabo de tomar un hemolupotés de 65, ya señor, agarre un vaso, ¿no? de agua, échele 3 cucharadas de azúcar y tómeselo, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasó? Claro, pues te llamó para buscar atención médica, pero está lúcido, está despierto. Entonces, ¿qué es eso? Es una leve. Leve es el paciente siente necesidad de tomar alimentos sin presentar afectación neurológica, ¿no? Entonces, esa es la definición, ¿no? Yo pensé que había 1, 2, 3 y uno era como que hasta También. cierto punto, la otra era menos de 34 y la otra era con síntomas, algo así. Es decir, no, te dan algunas guías también te dan valores, ¿no? Es decir, te dicen cuándo hablas tú de gravedad generalmente, ¿no? Cuando la glucosa está menos de 52, ¿no? Porque cuando hay menos de 52 ya puede haber síntomas neuroglucopénicos, ¿no? Entonces ahí hablamos de gravedad. Pero mayoritariamente los síntomas más graves se van a presentar cuando la glucosa esté menos de 30, ¿no? Esa es la explicación que podemos dar, ¿no? La triada de Whipple que nos traduce 3 cosas importantes. Uno, que te dice, primero, que el paciente tiene que tener síntomas de signos neuroglucopénicos, ¿no? Y neurovegetativos, síntomas. 2, que yo a mi paciente, ¿no? Un segundo, chicos. Amiguita, hola.